Buenas noches, estimados participantes. Es un placer. Mi nombre es Angie Román y estaré moderando este debate sobre la fertilización in vitro que tiene como objetivo proporcionar un espacio donde podamos intercambiar ideas de manera respetuosa y constructiva. Queremos explorar las perspectivas científicas y éticas y personales. Para ello contamos con la participación de 5 expertos que nos darán sus opiniones y argumentos a favor y en contra de esta práctica. Ellos son el doctor Juan Pérez, ginecólogo y especialista en fertilidad, que defiende la fertilización in vitro como una opción válida y segura para las parejas que no pueden concebir de forma natural. La doctora María García, bióloga y profesora de bioética, que se opone a la fertilización in vitro por considerar que atenta contra la dignidad humana y el derecho a la vida de los embriones. El señor Carlos López, abogado y presidente de la Asociación Provida, que rechaza la fertilización in vitro por motivos religiosos y legales y que aboga por la adopción como alternativa. La señora Ana Rodríguez, psicóloga y madre de 2 hijos nacidos por fertilización in vitro, que apoya la fertilización in vitro como una forma de cumplir el sueño de ser padres y de formar una familia. Y el señor Pedro Sánchez, sociólogo y escritor, que se muestra a favor de la fertilización in vitro como una expresión de la libertad y la diversidad reproductiva y que critica la restricción y los prejuicios que existen al respecto. Gracias a todos por estar aquí y por compartir sus puntos de vista con nosotros y con nuestra audiencia. Comenzaremos el debate con una pregunta general. ¿Qué opinan sobre la fertilización in vitro? ¿Es una técnica ética y beneficiosa para la sociedad o es una técnica inmoral y perjudicial para la humanidad? Empezamos por el doctor Juan Pérez, que está a favor de la fertilización in vitro. Doctor Pérez, tiene la palabra. Buenas noches a todos. Mi opinión sobre la fertilización in vitro es que es una técnica ética y beneficiosa para la sociedad, porque ayuda a las parejas que tienen problemas de infertilidad a cumplir su deseo de tener hijos y porque contribuye al avance de la ciencia y la medicina. La fertilización in vitro no es una técnica nueva, lleva más de 40 años practicándose en el mundo y permitiendo el nacimiento de más de 8 millones de niños y niñas que son tan sanos y felices como los que nacen por vía natural. La fertilización in vitro no es una técnica peligrosa, tiene unos riesgos mínimos y controlados, tanto para la madre como también para el embrión. Y se, y se realiza bajo estrictos protocolos médicos y legales. La fertilización in vitro, pues no es una técnica antinatural, es una forma de asistir a la naturaleza cuando ésta falla y de respetar el derecho a las personas a procrear y a formar una familia. Por ello, creo que la fertilización in vitro es una técnica ética y beneficiosa para la sociedad y que debe ser apoyada y promovida por todos. Muchas gracias, doctor Pérez, por su exposición. Pasamos ahora a la doctora María García, que está en contra de la fertilización in vitro. Doctora García, tiene la palabra. Muchas gracias y buenas noches con todos, ¿no? Mi opinión sobre la fertilización in vitro, en este caso, siento que es una técnica inmoral y perjudicial para la humanidad, ya que atenta contra la dignidad humana y el derecho de la vida de los embriones, que, o sea, son seres humanos desde el momento en la concepción. La fertilización in vitro no es una técnica ética, es más una técnica que viola el principio de la no maleficencia al causar daños y sufrimientos innecesarios a los embriones que son sometidos a múltiples manipulaciones, selecciones, congelaciones y descartes, como si fueran objetos o mercancías, ¿no? Entonces, la fertilización in vitro no es una técnica beneficiosa, es una técnica que abre la puerta a prácticas eugenésicas como la clonación, la modificación, la genética, la gestación subrogada o el comercio de óvulos y esperma, que ponen en riesgo la identidad y la diversidad, así como la integridad de la especie humana. La fertilización in vitro
no es una técnica natural, ¿no? Es una técnica que rompe el orden natural de la procreación, que se basa en el amor y la unión entre un hombre y una mujer y que respeta el ritmo y la finalidad de la naturaleza. Por todo ello, creo que la fertilización in vitro es una técnica inmoral y perjudicial para la humanidad y que debe ser rechazada y prohibida por todos. Muchas gracias, doctora García, por su opinión. Ahora continuamos con el señor Carlos López. Él también está en contra de la fertilización in vitro. Señor López, ¿tiene la palabra? Sí, gracias. Muy buenas noches a todos. Mi opinión sobre la fertilización in vitro es que es una técnica contraria a la voluntad de Dios y a la ley natural, y que por lo tanto es una técnica pecaminosa e incluso delictiva. Para mí, la fertilización in vitro no es una técnica conforme a la voluntad de Dios. Es una técnica que desafía la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte, y que pretende usurpar el papel de Dios como creador y dador de la vida. La fertilización in vitro no es una técnica conforme a la ley natural. Es una técnica que viola la ley natural inscrita en el corazón de todo ser humano, y que establece que la vida humana es sagrada e inviolable desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Entonces, esta no es una técnica lícita, es una técnica que contraviene la ley moral y la ley civil, y que por lo tanto es una técnica ilegal y punible. La fertilización in vitro no es una técnica legítima, es una técnica que atenta contra el bien común y el orden público, y que por lo tanto es una técnica antisocial y subversiva. Por todo lo que he dicho, creo que la fertilización in vitro es una técnica contraria a la voluntad de Dios y a la ley natural, y por lo tanto debe ser condenada y erradicada por todos. Muchas gracias, señor López, por su exposición. Seguimos con la señora Ana Rodríguez. Ella está a favor de la fertilización in vitro. Señora Rodríguez, tiene la palabra. Buenas noches a todos. Mi opinión sobre la fertilización in vitro es que es una técnica maravillosa y yo estoy agradecida porque me ha permitido cumplir el sueño de ser madre y formar una familia. La fertilización in vitro es una técnica maravillosa porque me ha dado la oportunidad de concebir y dar a luz a 2 hijos preciosos que son el fruto de mi amor y de mi esfuerzo y que son la alegría de mi vida. La fertilización in vitro es una técnica agradecida porque me ha hecho sentir el apoyo y la comprensión de mi pareja, de mi familia, de mis amigos y de los profesionales que me han acompañado en todo el proceso y que me han ayudado a superar las dificultades y los obstáculos que me he encontrado. La fertilización in vitro es una técnica digna porque me ha hecho sentir orgullosa de mi decisión y de mi valentía, y porque me ha hecho respetar y valorar a todas las personas que optan por esta vía para tener hijos. La fertilización in vitro es una técnica normal porque me ha hecho sentir parte de la sociedad y de la comunidad, y porque me ha hecho ver que mis hijos son tan normales y tan queridos como los demás. Por todo ello, creo que la fertilización in vitro es una técnica maravillosa y por eso debe ser reconocida y celebrada por todos. Gracias. Muchas gracias, señora Ana. Continuamos con el último ponente, el señor Pedro Sánchez, que está a favor de la fertilización in vitro. Señor Sánchez, tiene la palabra. Muchas gracias, señorita. Buenas noches con todos. Mi opinión sobre la fertilización in vitro es que es una técnica libre y diversa. Esto porque permite expresar nuestra libertad y diversidad reproductiva y porque nos permite criticar las restricciones y los perjuicios que existen al respecto. Este método es una técnica libre porque me da la opción de elegir cómo y cuándo y con quién tener hijos. Y porque, bueno, respeta mi autonomía y responsabilidad como persona adulta y consciente. Esta técnica reconoce como parte de una sociedad plural y heterogénea
y porque también acepta como miembro de una familia y no tradicional y no convencional como es común. Además, nos permite cuestionar las normas y los valores dominantes que imponen una única forma de concebir y de criar a los hijos. Y porque esto también defiende los derechos y mis intereses como un ciudadano y como un individuo. La fertilización in vitro es una técnica progresista porque me implica el cambio y la innovación social y porque me alinea con el desarrollo y el bienestar humano. Por todo esto, creo que la fertilización in vitro es libre y diversa y que debe ser defendida y fomentada por todos. Muchas gracias, señor Sánchez, por su exposición. Hemos escuchado las opiniones y los argumentos de los 5 ponentes, que representan diferentes perspectivas y posturas sobre el tema de la fertilización in vitro. Ahora vamos a abrir un espacio para el diálogo y el contraste entre ellos y también para las preguntas y las aportaciones de nuestra audiencia. Les invito a que participen de forma respetuosa y constructiva y que aprovechen esta oportunidad para enriquecer el debate y el conocimiento sobre este tema tan relevante y actual. Empezamos por el doctor Pérez, que ha defendido la fertilización in vitro como una opción válida y segura para las parejas que no pueden concebir de forma natural. Doctor Pérez, ¿qué le gustaría decir o preguntar a los demás ponentes? Ya. Empezamos por el doctor Sánchez, que ha defendido la fertilización in vitro como una opción válida y segura para las parejas que no pueden concebir de forma natural. Doctor Sánchez, ¿qué le gustaría decir o preguntar a los demás ponentes? Bueno, yo quisiera dirigirme a la doctora García y al señor López, que han expresado su oposición a la fertilización in vitro por motivos éticos, religiosos y legales. Me gustaría preguntarles si ustedes conocen los testimonios y experiencias de las parejas que recurren a esta técnica y si son conscientes del sufrimiento y la frustración que padecen por no tener hijos de una forma natural. ¿No creen que la fertilización in vitro es una forma de aliviar ese sufrimiento y de ofrecer una esperanza a esas personas? ¿Ustedes no creen que la fertilización in vitro respeta la dignidad y el derecho a la vida de los embriones al darles la oportunidad de desarrollarse y de nacer? Y también no creen que la fertilización in vitro es compatible con la voluntad de Dios y con la ley natural al ser una expresión de amor y de generosidad de las personas que quieren ser padres. Y bueno, tampoco no creen que la fertilización in vitro es acorde a la ley moral y ley civil al ser regulada y supervisada por las autoridades competentes. Estas son algunas de las preguntas que me gustaría hacerles y espero que respondan con sinceridad y con respeto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sánchez, por sus preguntas. Vamos a escuchar las respuestas de la doctora García y del señor López. Doctora García, ¿qué le responde al doctor Sánchez? Bueno, yo digo que sí conozco los testimonios y las experiencias de parejas que recurren a la fertilización in vitro y que no soy insensible a su sufrimiento y a su frustración. Sin embargo, creo que la fertilización in vitro no es la solución a su problema, sino que es un problema mayor que genera más sufrimiento y más frustración, tanto para ellos como para los embriones que son utilizados y desechados. No creo que la fertilización in vitro no creo que la fertilización in vitro sea el que alivie su sufrimiento de las parejas, sino que lo va a aumentar, va a someter a un proceso largo, costoso, invasivo y estresante que no garantiza el éxito y que puede provocar complicaciones a largo plazo, tanto física como psicológicamente. No creo que la fertilización in vitro asimismo ofrezca esperanzas a las parejas, sino que las puede engañar y puede hacer creer que pueden tener hijos a su medida y a su antojo, y al ocultarle las consecuencias negativas que pueden tener para ellos y para sus hijos. Tampoco creo que la fertilización in vitro respete la dignidad y el derecho a la vida de los embriones, sino que por el contrario los violenta al tratarlos como medios y no como fines, y al exponerlos a riesgos y daños irreparables. Entonces,
Esta fertilización in vitro no creo que dé la oportunidad de desarrollarse y de nacer a los embriones, sino que los condena al ser seleccionados, congelados y descartados, al privarlos de un entorno natural y de un vínculo afectivo con sus padres. Eh, Asimismo, no creo que la fertilización in vitro sea acorde a la ley moral y a la ley civil, sino que infringe al vulnerar los principios éticos y los derechos humanos que protegen la vida y la dignidad de los embriones, al crear conflictos y vacíos legales eh, que afectan la afiliación y la identidad de los hijos. Estas son algunas de las respuestas que le doy al doctor Sánchez. Gracias. Gracias, doctora. Señor López, ahora le cedo el espacio a usted. ¿Qué le respondería al doctor Sánchez? Sí. Bueno, yo le respondo al doctor Sánchez que no conozco los testimonios y las experiencias de las parejas que recurren a esta técnica de fertilización in vitro y que no me importa su sufrimiento y su frustración. Creo que la fertilización in vitro no es una solución a su problema, sino que es un problema para Dios y para la sociedad, que ofende a Dios y que corrompe a la sociedad. No creo que la fertilización in vitro alivie el sufrimiento de las parejas, sino que lo merezcan al rebelarse contra la voluntad de Dios y al desobedecer la ley natural, que son las únicas fuentes de felicidad y de paz. No creo que la fertilización in vitro condene al apartarlas de Dios y al exponerlas al juicio divino, que es el único destino de los pecadores y de los impíos. No creo además que la fertilización in vitro respete a la dignidad y el derecho a la vida de los embriones, sino que los asesine al privarlos de la vida que solo Dios puede dar y quitar, y al negarles el alma que solo Dios puede infundir. Además, no creo que la fertilización in vitro dé las oportunidades de desarrollarse y de nacer a los embriones, sino que los maldice al crearlos fuera del matrimonio y fuera del amor, y al condenarlos al infierno eterno. No creo además que la fertilización in vitro sea compatible con la voluntad de Dios y con el propósito de la creación. No creo que ésta sea acorde con la ley moral y la ley civil, sino que la transgreda al violar los mandamientos de Dios y los preceptos de la Iglesia y al atentar contra el bien común y el orden público. Estas son algunas de las respuestas que le doy al doctor Sánchez y que espero que las tome con humildad y con arrepentimiento. Gracias. Señor Juan Pérez tiene su mano levantada. ¿Qué le pregunta o argumenta al señor López que ha respondido a las preguntas del doctor Sánchez? Tiene la palabra. Bien. Bueno, el señor López nos ha expresado su rechazo a la fertilización in vitro por motivos religiosos y legales. Me parece que su posición es dogmática e intolerante y que no respeta la libertad y la diversidad reproductiva de las personas. Me parece que el señor López no tiene en cuenta los testimonios y las experiencias de las parejas que recurren a la fertilización in vitro y que solo se basa en sus creencias y en sus perjuicios. Me parece que el señor López no entiende que la fertilización in vitro no es una técnica contraria a la voluntad de Dios ni a la ley natural, sino que es una técnica que se adapta a las circunstancias, a las necesidades de cada persona y que respeta su conciencia y su responsabilidad. Me parece que el señor López no reconoce que la fertilización in vitro no es una técnica pecaminosa ni delictiva, sino que es una técnica que está amparada por la ley moral y la ley civil y que contribuye al bienestar y al progreso de la humanidad. Me parece que el señor López no valora que la fertilización in vitro no es una técnica que ofende a Dios ni que corrompe la sociedad, sino que es una técnica que expresa la libertad y la diversidad reproductiva y que fomenta la solidaridad y tolerancia entre las personas. Gracias, doctor Pérez.
Señor López, ¿qué le responde al señor Pérez respecto a lo que ha dicho? Bueno, yo le respondo al doctor Pérez que ha defendido la fertilización in vitro como una expresión de libertad y de diversidad reproductiva, que me parece que su posición es relativista e irrespetuosa y que no respeta la voluntad de Dios y la ley natural. Me parece que el señor Pérez no tiene en cuenta los mandamientos de Dios y los preceptos de la iglesia y que solo se basa en sus deseos y sus caprichos. Me parece que el señor Pérez no entiende que la fertilización in vitro es una técnica que se opone a la voluntad de Dios y a la ley natural, y que es una técnica que desnaturaliza y degrada la procreación humana. Me parece que el doctor no reconoce que la fertilización in vitro es una técnica que atenta contra la ley moral y la ley civil, y que es una técnica que genera conflictos y problemas sociales. Me parece que el señor Pérez no valora que la fertilización in vitro es una técnica que ofende a la dignidad y al derecho de la vida de los embriones y que es una técnica que los trata como objetos y no como personas. Gracias. Gracias, señor López. Ahora le daré la palabra a la doctora García, que ha levantado la mano. Gracias. Bueno, yo le voy a responder al doctor Pérez. Sé que su posición es simplista y irresponsable y que no tiene en cuenta las consecuencias éticas y sociales que tiene la fertilización in vitro. Me parece también que el doctor López no conoce los datos y las evidencias científicas que demuestran los riesgos y los daños que implica la fertilización in vitro, tanto para la madre como para el embrión, y que no solo se basa en su experiencia y su interés profesional. Asimismo, creo que el doctor no entiende que la fertilización in vitro no es una técnica válida y segura, sino que es una técnica que vulnera la dignidad y el derecho a la vida de los embriones, que son seres humanos desde el momento de la concepción y que merecen el respeto y la misma protección que cualquier otra persona. También creo que el doctor Pérez no conoce que la fertilización in vitro no es una técnica que ayuda a las parejas que tienen problemas de infertilidad, sino que es una técnica que las explota y asimismo las engaña al ofrecerles una falsa solución a su problema y al ocultar las implicancias éticas y sociales que tienen la manipulación y el destino de los embriones. Me parece que el doctor no valora que la fertilización in vitro no es una técnica que contribuye al avance de la ciencia y a la medicina, sino que es una técnica que desvirtúa y las corrompe al utilizar la vida humana como un medio y no como un fin, y al abrir la puerta a prácticas eugenésicas y comerciales. Estas son algunas de las respuestas que yo le puedo brindar al doctor y espero que se considere con rigor y con ética. Gracias, doctora, por su intervención. Doctor Pérez, ¿qué le respondería a la doctora García de acuerdo a su opinión respecto a lo que usted argumenta? Bueno, yo le respondo a la doctora García que me parece que su posición es exagerada y dogmática y que no tiene en cuenta los beneficios y las ventajas que tiene la fertilización in vitro. Me parece que la doctora García no conoce los avances y las evidencias científicas que lo demuestran, que demuestran la seguridad y eficiencia de la fertilización in vitro, tanto para la madre como para el embrión, y que se basa, en su opinión, en una ideología. Me parece que la doctora García no entiende que la fertilización in vitro es una técnica válida y segura y que respeta la dignidad y el derecho a la vida de los embriones, que son seres humanos en potencia, pero no en acto, y que merecen el mismo cuidado y la misma protección que cualquier otra persona. Me parece que la doctora García no reconoce que la fertilización in vitro es una técnica que ayuda a las parejas que tienen problemas de infertilidad y que les informa y se les asesora sobre las implicaciones éticas y sociales que tiene la manipulación y el destino de los embriones. Me parece que la doctora García no valora que la fertilización in vitro es una técnica que contribuye al avance de la ciencia y la medicina,
que utiliza la vida humana como un fin y no como un medio, y que se respeta los principios éticos y los derechos humanos que protegen la vida y la dignidad de los embriones. Estas son algunas de las respuestas que le doy a la doctora García y espero que las revise con criterio y con ética. Muchas gracias. Gracias, doctor Pérez. Gracias por su interés en el debate sobre la fertilización in vitro. Hemos llegado al final de este programa especial donde hemos debatido sobre el tema de la fertilización in vitro, una técnica de reproducción asistida que consiste en fecundar un óvulo con un espermatozoide fuera del cuerpo de la mujer en un laboratorio y luego transferir el embrión al útero materno. Hemos escuchado las opiniones y los argumentos de los 5 ponentes que han defendido sus posturas a favor y en contra de esta práctica, desde diferentes perspectivas y enfoques. Hemos visto que se trata de un tema muy complejo y polémico que genera diversas reacciones y valoraciones y que plantea importantes cuestiones éticas, sociales, médicas y legales. Hemos comprobado también que no hay una respuesta única y definitiva a este tema, sino que hay diferentes visiones y razones que dependen de los valores, las creencias, las expectativas y las expectativas de cada persona. Hemos aprendido que es necesario dialogar y contrastar las diferentes posturas con respeto y con tolerancia, para enriquecer el debate y el conocimiento sobre el tema. Hemos apreciado que es posible encontrar puntos de encuentro y de acuerdo, así como reconocer los puntos de desacuerdo y de conflicto sin caer en el dogmatismo ni en el relativismo. Hemos reflexionado sobre la importancia de la fertilización in vitro como una técnica de reproducción asistida que tiene ventajas e inconvenientes, que ofrece oportunidades y desafíos y que requieren regulación y una supervisión adecuada. Hemos valorado la fertilización in vitro como una realidad y una opción reproductiva que tiene implicaciones y consecuencias que afectan a la vida y la dignidad de las personas y que merece una consideración y una responsabilidad por parte de todos. Quiero agradecer a los 5 ponentes por su participación y por su aportación a este debate, y también a nuestra audiencia por su atención y por su interés. Espero que este debate les haya servido para ampliar su visión y su comprensión sobre el tema de la fertilización in vitro, y que les haya hecho reflexionar sobre sus propias opiniones y argumentos. Les invito a que sigan informándose y debatiendo sobre este tema y que lo hagan con criterio y con respeto. Y les agradezco su colaboración y su opinión. Ha sido un placer estar con ustedes en este programa especial. Les espero en el próximo debate, donde abordaremos otro tema de actualidad e interés. Hasta entonces, les deseo una buena noche. Muchas gracias.